analizar lo que está ocurriendo. A ver, en el sector salud, en medio de una emergencia, además, estamos con Hernando Ceballos, ex ministro de Salud, ex congresista de la República. Doctor Ceballos, ¿cómo está? Ante todo, buenas noches. Usted ha escuchado las respuestas tanto de la ministra como del ex viceministro. ¿Qué le parecen, entendiendo el contexto en el que nos encontramos? Sí, buenas noches, Omar, y buenas noches a los amigos de Radio Programas. Claro, es un gesto que no es el correcto, ¿no? O sea, en medio de la pandemia, viajar fuera del país, cuando tenemos una agenda absolutamente abierta y pendiente, no es un gesto. Pero el tema de fondo, francamente, no es si el viceministro se tomó un vino o si la ministra viajó. Creo que el tema de fondo es si realmente el sector salud está a la altura de la emergencia que tenemos. Y allí sí tenemos una serie de interrogantes, porque nosotros hubiéramos esperado que el sector salud actuara de manera mucho más dinámica, que convocara a los consejos regionales de salud, a los consejos locales de salud. Porque, doctor, de manera inmediata, es decir, cuando ya estamos en una situación de emergencia, escuchábamos hace un momento al ministro de Energía y Minas, mucha gente no va a pasar la noche en su casa porque quizá esa casa ya no existe, porque se la llevó el huaico. Yo me imagino que hay un montón de afecciones a la salud física y mental que uno vive en una situación de emergencia de este tipo. Y claro, y van a ver después, porque luego de estos huaicos y estas inundaciones y la situación económica que ha generado en mucha gente y la genera, esto va a generar una cola importante. Por eso es necesario entender, primero, que el Ministerio de Salud tiene que tener un plan frente a la emergencia en cada uno de los lugares. Ahora, el Ministerio de Salud tiene limitaciones que no son de ahora y que además nos hacen pensar en la necesidad de si de verdad tenemos un sector salud fuerte o seguimos sin haber aprendido de la pandemia, un sector salud que improvisa y que no ha iniciado una verdadera reforma del sector salud, porque de verdad no se ha resuelto esto. Uno de los elementos centrales en cualquier estrategia sanitaria es lograr los niveles de participación de la sociedad. Entonces, el sector salud tiene que estar presente, tener un mayor liderazgo y convocar a los líderes, convocar a las comunidades para organizarse detrás de un plan claro de salud que en cada lugar tiene una expresión diferente, porque digamos, la incidencia de estos fenómenos naturales es diferente en cada lugar, pero tenemos que tener la flexibilidad y la decisión política de abordarlo. Entonces, yo preguntaría, ¿se está haciendo un estimado de qué monto de dinero vamos a necesitar para paliar esta situación inmediata? ¿Cuántos hospitales móviles que tiene el Ministerio de Salud ya estamos movilizando? ¿Qué plan de contingencia tenemos en cada lugar? Entonces necesitamos que los funcionarios del Ministerio de Salud pues, se hayan desplazado a todo el país, que hayan niveles de acuerdo con los gobiernos regionales y locales y no dejemos de postergar proyectos como lo que tenemos. En medio de la emergencia siguen, por ejemplo, los proyectos de los hospitales de la región Piura paralizados. Y sin hablar de eso, para entrar algo bien concreto y de cortísimo plazo, antes de las lluvias y de los huaicos ya teníamos un problema de dengue creciendo de manera significativa en diversas regiones, entre ellas Piura, Tumbes, Ucayali, las afectaciones por dengue creció un 200%. Lo que generan estas lluvias es mayor propensión al dengue, justamente. No, y no hay ninguna duda. Después de estas lluvias se va a incrementar una serie de enfermedades que tienen que ver con justamente estas plagas que se van a extender. Entonces, ¿estamos ya trabajando las brigadas o estamos esperando que suban las cifras para formar las brigadas en el tema del dengue? Estamos yendo casa por casa para hacer un trabajo preventivo. Hemos detectado qué cantidad de familias necesitan una atención de salud inmediata. Es decir, ese nivel de respuesta es lo que preocupa. No que la ministra se haya ido a Estados Unidos, porque se puede ir las veces que quiera, pero el momento y la respuesta que tiene que dar es lo más importante. Porque es un tema de liderazgo, ¿no? Es decir, si yo ya tengo en cuenta lo que va a pasar y tengo que organizarme previendo los problemas que voy a tener, necesito liderazgo político para implementar las políticas públicas. El problema es que este gobierno, no solo el Ministerio de Salud, no tiene liderazgo. Cuando va un ministro a algún lugar, pero lo sacan corriendo, ¿no? Porque este no es un gobierno legitimado, digamos, frente a la sociedad. Entonces eso complica los niveles de articulación. Eso va a ser un punto, y es un punto interesante, ¿no? Porque en términos políticos, y usted es político de tiempo, sabe muy bien que en situaciones de emergencia han ayudado, en el caso de PPK, por ejemplo, a levantar su popularidad porque se mostraron en ese momento como un gobierno diligente que acudía a los puntos de emergencia.
no parece que esté sucediendo lo mismo con el gobierno de Dina Boluarte. Incluso tienen los problemas que usted ha mencionado, que ciertos ministros han sido expulsados de los lugares a los que van. Por supuesto, pero además es un gobierno que con esa carga de gente que ha muerto asesinada difícilmente va a recuperar popularidad, porque la gente, por lo menos en el sur sobre todo, y no solo en el sur, hay un nivel de resistencia clarísima frente a este gobierno. Hemos señalado muchos sectores de la sociedad que acá debería haberse dado un paso al costado de Dina Boluarte, pero bueno, estamos frente a la emergencia y lo menos que esperamos es que este Ejecutivo pues disponga medidas concretas frente a la gravedad de los hechos, ¿no? Lo que vemos es que esto no ha pasado, como también vemos un Congreso que no ha articulado absolutamente nada en el tema de la reconstrucción del norte. Ahora, y sobre ese punto, porque usted era congresista cuando se lanza en la famosa reconstrucción con claro, cambio sobre todo, claro. Y fue bastante crítico también en su momento. De la ley. Hoy por hoy, Sí. ¿no? 2023, ¿qué conclusión saca? Y además usted es de Piura, y usted vive en Piura. El drama, yo presenté cerca de 20 denuncias a la Fiscalía sobre el proceso de reconstrucción. Y además, sí, yo observé esta ley de reconstrucción y planteamos una ley alternativa que sigue teniendo vigencia porque sigue siendo necesario, por ejemplo, que el proceso de reconstrucción primero se haga una auditoría seria, ¿no? Y se defina los puntos de corrupción que se han ido generando todos estos años. Pero además habíamos señalado que esta reconstrucción que hemos tenido en los últimos 6 años no ha partido de una planificación clara de hacia dónde queremos llegar con la reconstrucción y las medidas para hacerlo. Entonces, tiene razón el gobernador de Piura cuando dice se ha gastado un montón de plata, pero acá no se ha actuado, por ejemplo, sobre los drenajes. Entonces, claro, llueve, aunque no llueva mucho, se tapa todo y nos destroza las ciudades. Pero eso es increíble e impensable, increíble, ¿no? Porque claro, uno dice, se han gastado más de 20.000 millones de soles y llueve y se sigue inundando. Por supuesto, y no se ha actuado, por ejemplo, sobre los ríos, no tenemos nada, ¿no? En el caso de Piura, que necesitamos una salida al mar, que necesitamos la creación, por supuesto, de reservorios, ¿no es cierto? No se ha avanzado en nada después de 6 años. El río se ha colmatado, entonces llueve y nos ha inundado y nos ha generado muchos problemas. Hay que cambiar el chip en este país. Primero hay que lograr que la Contraloría actúe en serio, que la gente participe, que las organizaciones representativas, los gobiernos regionales y locales decidan de qué tipo de reconstrucción van a llevar adelante. Esto no se ha hecho así en el país. La reconstrucción ha sido un festín y ahora estamos pagando las consecuencias. Bueno, y lamentablemente queda bastante claro. Y seguimos pagándola porque todavía tenemos comisión de reconstrucción en el Congreso que no hace absolutamente nada, a pesar de que se gastó más de $500 000 soles en este año. Y lo más triste es que lo pagan los más pobres, ¿no? Y lo pagan los más vulnerables, como esas familias, como esas 200 familias que el día de hoy no van a poder dormir porque no tienen ya un techo, porque el Huaico se llevó sus casas, sin hablar de lo que ocurre en Tumbes, en Piura, en Chiclayo. Muchísimas gracias, doctor Ceballos, Omar. Como siempre, Hernando Ceballos, exministro de Salud. Bueno, así tenemos que terminar, todo se sabe.